vinculado a aspectos económicos, aspectos que tienen que ver con el crecimiento del país y con solucionar algunos problemas o los muchos problemas que todavía el Perú tiene. Gracias por estar con nosotros, señor doctor Jiménez. Buenas noches. Gracias a ti. ¿Cómo está? Jimena, muchas gracias por la invitación. A usted, ¿cuáles son los lineamientos más importantes vinculados al área económica en el plan de gobierno del candidato Ollantumala del partido del grupo gobierno de Gana Perú? Yo leí hace algunos, tal vez días, una columna que usted escribió y que hablaba justamente de algunos aspectos vinculados a lo que había hecho este gobierno y se mostraba muy crítico a los avances que se han logrado en materia económica respecto a lo que ya años anteriores se había hecho. Bien, Jimena, es como todo plan que se precie de consistente, el nuestro se organiza sobre la base de 7 ejes políticos, sociales y económicos. En primer lugar, el combate a la corrupción. En segundo lugar, practicar la democracia republicana, introduciendo mecanismos claros, explícitos de rendición de cuentas y con el control constitucional de los gobernantes. En tercer lugar, planteamos transformar el Estado para hacerlo más democrático, más inclusivo, ¿no? y más descentralizado. En cuarto lugar, queremos construir un nuevo modelo de desarrollo sobre la base de lo que hemos llamado nosotros la economía nacional de mercado, con el propósito de integrar, no solo económicamente, sino social y políticamente al país. ¿Pero qué ¿no? implica un nuevo modelo de desarrollo, puntualmente? Y yo le explico después. Déjeme decirle los 7 ejes. A ver, por favor. ¿no? El quinto es la recuperación de la soberanía del Estado sobre nuestros recursos naturales para ponerlos al servicio del desarrollo nacional, ¿no? El sexto es la introducción de un sistema universal gratuito y de calidad de salud y educación. Y finalmente, ¿no? queremos mejorar nuestra inserción en los mercados internacionales, fortaleciendo la CAN, ¿no? el Mercosur, el UNASUR. Esos son los ejes. Ahora, ¿qué implica una economía nacional de mercado? En nuestro país, el sistema económico no es un sistema que tiene una fuente o el origen de su circuito de generación de demanda e ingresos esté en los mercados internos, sino está en los mercados internacionales. Un ejemplo que la opinión pública puede entender con facilidad es lo que pasó en la crisis del año o del último semestre del 2008. ¿no? ¿Qué ocurrió? Nuestro país estaba creciendo cerca de 10%, viene la crisis y la tasa de crecimiento se cae hasta menos de 1%, 0.9%. Lo que quiere decir que los impulsos al crecimiento y la fuente de generación de demanda e ingresos está afuera, no está adentro. Nosotros queremos que esa fuente de generación de demanda e ingresos esté al interior del país. Queremos un crecimiento endógeno. Pero y eso significa plata en el bolsillo de la gente. Nunca es necesario ni suficiente, obviamente, ¿no? Perdóneme. Nunca es necesario, perdón, nunca es suficiente. Es decir, obviamente no podemos aislarnos del resto del mundo. Tenemos por que supuesto. buscar venderle al resto y buscar fortalecer también un mercado local que eventualmente puede ayudarnos, como ocurrió en crisis pasadas. Claro, la economía nacional de mercado no se riñe con el comercio internacional, al contrario, queremos una economía abierta al mundo, competitiva, pero la competitividad basada en el crecimiento de la productividad, no como ahora. Usted puede preguntar a cualquier especialista serio y el crecimiento actual no se basa en la productividad. Entonces, queremos justamente que nuestro crecimiento se base en la productividad, en el bienestar, ¿no? de la población, generando calidad de vida, ingresos decentes, puestos estables de trabajo, etc. ¿Y cómo se hace eso? Expandiendo la inversión privada nacional. Eso es bien importante. Queremos que los principales actores, no los únicos, nosotros no planteamos nada excluyente, los principales actores sean las pequeñas, las medianas empresas, que éstas tengan la capacidad de crecer, invirtiendo cada vez más montos mayores para hacer cambios importantes en sus aparatos productivos, mejorando tecnología para aumentar la productividad. Claro. Y eso significa, básicamente, eliminar las restricciones que esta inversión enfrenta, ¿no? y que la inversión extranjera, por ejemplo, no la enfrenta. ¿Cuáles son? La de mercado, tenemos un plan de infraestructura justamente para generar mercados internos. Planteamos que el financiamiento es otro elemento central
toda la experiencia histórica de América Latina muestra que los esquemas de financiamiento para este tipo de empresas pequeñas y medianas no han funcionado, no han sido eficientes, no han permitido que las empresas crezcan, se hagan grandes. No sé, ¿qué planteamos nosotros? Ajá. Desarrollar el mercado de capitales en soles. Perdón, lo que pasa es que ha dicho varias cosas y una está relacionada con la otra. Primero, hacer que el mercado local crezca no es algo que, obviamente, como usted mejor que yo sabe, se hace pues con una varita mágica. Hay muchas cosas que están interconectadas, relacionadas. Si yo quiero, por ejemplo, para lograr el crecimiento del mercado local, que las micro y pequeñas empresas tengan más financiamiento, para que empleen a más gente, para que compren más, para que vendan más y para tener un mayor mercado, considerando que estas emplean a la mayor parte de la PEA, no puedo, lamentablemente, pues ir al banco y decir, expande el financiamiento, baja las tasas. Pero ¿no es cierto? por supuesto que no. Obviamente. Entonces, ¿cómo logro esa expansión, por ejemplo, del financiamiento? ¿Qué va a hacer el Estado? Claro, va, por ejemplo, a crear fondos que avalen a las micro y pequeñas empresas ante un sistema privado o un sistema financiero. ¿Qué medidas concretamente le parece que tomar? Excelente pregunta, Jimena. Excelente pregunta. Desarrollar el mercado de capitales, ¿no?, significa, a su vez, modificar el marco regulatorio de este mercado. Queremos introducir un capítulo en ese marco regulatorio para que las pequeñas y medianas empresas puedan ser capaces de emitir bonos en moneda local y a plazos medios y largos. Y para eso hay distintas figuras. Se puede, por ejemplo, modificar el esquema actual de financiamiento que tienen las pequeñas y medianas empresas a través de COFIDE y generar, ¿no?, una garantía para que, sobre la base de esa garantía, ¿no?, que puede ser nacional o internacional, como es KfW, por ejemplo, que ocurre ahora, ¿no?, estas pequeñas empresas puedan emitir bonos en el mercado local. Y después, junto a eso... lindo, pero difícil, ¿eh? No es difícil. Complicado de lograr. Acaba de decir Miguel Prealé que la municipalidad emitió bonos y colocó bonos en moneda local. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién estuvo? La municipalidad no tiene la municipalidad el mismo tamaño que una micro y pequeña empresa, ¿no? Te cuento, Jimena. La municipalidad pidió al Ministerio de Economía y Finanzas que se le autorice un préstamo del Banco Mundial, ¿no?, y del BID, ¿ya? Nosotros le dijimos que no. En esa época yo estaba de funcionario como director general de crédito público. Le dijimos que no. Más deuda externa para generar volatilidad, riesgos de mercado a las cuentas fiscales, no. Si quieren, podemos buscar una garantía de esas instituciones para que la municipalidad emita un bono en moneda local. Y generamos un fideicomiso de flujos para que esa municipalidad pueda garantizar su pago, el pago de los servicios de la deuda. Eso se hizo, ¿no? Queremos una cosa parecida para la pequeña y mediana empresa. Podemos generar garantías a través de COFIDE, ¿no?, básicamente, por ejemplo, y pueden emitir bonos empresas pequeñas con buen historial crediticio, asociarse o individualmente, ¿no?, y de esa manera hacer modificaciones sustanciales en su aparato productivo para mejorar la productividad. Además, con el mercado de capitales bajaría enormemente el costo del financiamiento. Las pequeñas y medianas empresas, usted sabe, están pagando en tasa de interés un promedio de 30-40%. Y no son préstamos de largo plazo ni de mediano plazo, son préstamos de corto plazo en su mayoría. Algo no se ha estado haciendo bien porque el financiamiento con el mercado de capitales para estas pequeñas y medianas empresas se está tratando de hacer hace mucho tiempo y no se ha logrado. Doctor Jiménez, ustedes han hablado también del TLC y de los TLCs en general y de ciertas cosas respecto a las que ustedes no están del todo de acuerdo. Incluso han hablado de una... y corríjame porque algunas veces los medios de comunicación tomamos no correctamente las declaraciones de una renegociación del TLC. Vamos a revisar el TLC, pero obviamente renegociando, o sea, planteando una negociación en el marco del Estado de Derecho, ¿no? El TLC con Estados Unidos... Que quererse, las dos partes tienen que quererlo. Vamos a ver, o sea, vamos a ver, pero es que tenemos que evaluar. Yo le digo rápidamente, el TLC con Estados Unidos no es ventajoso para el país. Nadie que se precie de serio, nadie que se precie... Bueno, ¿acaso ese TLC es un tratado de comercio libre? ¿Cómo puede haber comercio libre con un país cuyo gobierno, cuyo Estado sigue subsidiando a sus agricultores, ¿no? Ahí estamos de acuerdo, pero, eso es Estados Unidos y es la Unión Europea, y es todos los países desarrollados, pero y en el marco de la ronda de Doha y de la OMC que se quiere solucionar ese problema, porque bilateralmente yo creo que es imposible. Pero eso no es mercado libre, ese es un tratado asimétrico que afecta al país, ¿no?, que pereniza un tipo de modelo de desarrollo.
Se dijo que también que con el TLC iban a bajar los precios de las medicinas. Jimena, no han bajado los precios de las medicinas. Se ha afectado a los agricultores. Además, se ha firmado un TLC. Según el Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio Exterior. Yo le puedo mostrar algunos precios de algunos medicamentos de uso masivo en Lima, por ejemplo, que no han bajado de precio, al contrario, han subido. Para la gente, por ejemplo, que sufre de enfermedades respiratorias, ¿no? Los precios de las medicinas han subido. Entonces, no es cierto que en promedio hayan bajado. Algunos medicamentos habrán bajado, pero en su gran mayoría no han bajado, han subido. Doctor Jiménez, le pido mil disculpas porque en realidad se nos fue el tiempo con el señor Prialé, pero lo invito desde ya, si le parece, y quedamos con el público, lo comprometo, a que regrese en 2 semanas para seguir hablando, porque no solamente va a venir usted, sino van a venir otros jefes de plan de gobierno, para que la opinión, la gente escuche la opinión y la forma de trabajar que tienen pensado ustedes en el caso de ser gobierno. Lo invito y lo comprometo para que en 2 semanas regrese, ¿le parece? Perfecto, con mucho gusto, Jimena. Y hablemos largo y tendido sobre todas las propuestas que tienen. Excelente, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor Jiménez. Gracias por acompañarnos. Ha estado con nosotros el doctor Félix Jiménez, quien va a regresar en 2 semanas. Nos vamos a una pausa y volvemos.